Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Muy buenos días, hermanos, la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a nuestro culto devocional. En estos tiempos angustiosos, nuestro país está en guerra interna contra los grupos delictivos y la inseguridad es lo que reina en nuestras ciudades. Mucho más el desempleo, negocios que cierran, negocios que no pueden abrir porque deben cerrarse por los toques de queda, por las mal llamadas vacunas, porque no hay trabajo. Pero es pertinente recordarle al pueblo del Señor cuál es el trabajo mejor remunerado. Y primero debemos entender que el trabajo es un deber, no es algo opcional. Y le invito a abrir sus Biblias en segunda carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 10. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para darnos a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
Amados hermanos, empieza el texto sagrado diciendo, pero os ordenamos. Y aclara que todo cristiano debe apartarse, que anda con una enseñanza diferente a la dada por Santo Evangelio y dentro de la enseñanza dada por nuestro Señor Jesucristo es el deber de trabajar. Todos debemos trabajar y quiero aclarar el concepto de trabajo. Cuando yo hablo de trabajo no me estoy refiriendo solamente cuando usted va a una empresa y marca su horario de entrada y de salida, o solo el que tiene negocio propio. También el deber de trabajar dentro del hogar, el deber del aseo del hogar, de las reparaciones del hogar, no solo le corresponde al papá, no solo le corresponde a mamá, es deber de todos. Todos tenemos el deber de trabajar, todos debemos colaborar para conseguir el pan diario. Y el apóstol Pablo pone un ejemplo y dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. El apóstol Pablo está predicando en la iglesia de Tesalónica. Él podría decir, yo no voy a trabajar, porque la Biblia dice que quien tiene que mantenerlo son los hermanos, como el texto sagrado dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y así como también dice en 2 de Corintios, el que vive del Evangelio, que coma del Evangelio. No, aquí el apóstol Pablo dice que él trabajaba con afán y fatiga día y noche, para poner ejemplo a ciertos hermanos que eran vagos, no querían trabajar. Y ahí escucho enseñanzas que si un trabajo obstaculiza que vayas al culto, que renuncies al trabajo. Y eso no es así, mis amados hermanos. Las congregaciones tenemos algunos cultos en la semana, estudios bíblicos, cultos de oración, cultos de jóvenes, escuela de niños, programas devocionales matutinos y vespertinos, para que pueda asistir a uno o algunos cultos de los que se tienen en la semana. Pero debemos trabajar, no podemos ser gravosos. Dios llama al ministerio, no a vagos, sino a los más ocupados. Muchos anhelan el pastorado y se les cierra la puerta una y otra vez, porque son vagos. Nosotros tenemos el deber de trabajar desde las cosas pequeñas del hogar, barrer, trapear, limpiar los muebles, la preparación de los alimentos, la compra de los alimentos, el aseo de nuestro portal. Tenemos el deber de las reparaciones del hogar, y cuando estamos trabajando para una empresa o en un negocio, ser los más cumplidos y puntuales. Imagínense que usted trabaja y todo el mundo sabe que usted es cristiano y que siempre llega tarde al trabajo. ¿Cuál es su testimonio? O que usted es el empleado incumplido, el que nunca cumple lo que se le da, que nunca se pone bien el uniforme, lo lleva sucio o arrugado. Amados hermanos, el apóstol Pablo nos pone un ejemplo y nosotros debemos ser trabajadores, ser los más cumplidos, los más puntuales, ser los que todos deseen imitar. Y pone una expresión que a mí me preocupa. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En base a este concepto, amados hermanos, muchas personas no deberían comer siquiera, porque no quieren trabajar. Y recuerdo mucho un chiste del afamado programa El Chavo del Ocho, y le preguntaban a don Ramón, que no quería trabajar, que por qué no trabaja, y él dice que él no consigue un trabajo como el que él quiere. ¿Y cuál trabajo él quería? Él quería ser gerente de empresa. Amados hermanos, a todos nos ha tocado trabajos muy sencillos, pero lo importante, amado hermano, no es cuánto gane, sino que usted pueda llevar el sustento, que usted trabaje, sea vendiendo caramelo, vendiendo cloro, sea
trabajando en el aseo, sea en lo que sea, pero nosotros debemos tener el deber de trabajar. ¿Qué pasa si usted, amado hermano, no lo hace así? Veamos Proverbios capítulo 6, del 6 al 11. Vea la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuánto has de dormir? ¿Cuánto te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si usted no quiere trabajar, si usted es perezoso, le dice que va a padecer necesidad, que va a pasar hambre. Por vago, mis queridos hermanos, por vago. Y le dice, y tu pobreza como hombre armado. Y es muy conocido que ciertas personas heredaron de sus padres propiedades o heredaron dinero y lo pierden todo porque no les gusta trabajar. Valga recalcar ciertos ejemplos admirables que se ven en el día a día, y cerca del domicilio de mis padres hay un anciano muy viejito que ha perdido la vista, y este anciano pasa vendiendo legumbres todos los días. Para el hombre trabajador no hay pretexto, sean legumbres, sean frutas, sean caramelos. El hombre trabajador busca cómo llevar el sustento. No está esperando como don Ramón un trabajo digno de él de gerente de una empresa. El cristiano no es don Ramón, el cristiano es hacendoso, cumplido y trabajador, porque trabajar es un deber que nos ha dado el Señor. Pero hoy día quiero recalcar el trabajo más importante que tenemos, y lo vamos a ver en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, del 16 al 20. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, del 16 al 20. De manera que nosotros, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La iglesia de Corintios fue una iglesia muy problemática, había problemas entre los hermanos, y en segunda de Corintios aparece un falso maestro que literalmente le roba a la iglesia al apóstol Pablo con otras enseñanzas. Parece que este falso maestro tenía mucha facilidad de palabra. Y el apóstol Pablo manda esta carta para aclarar su ministerio y cuál debe ser la actitud del cristiano. Y dice lo primero, que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron. Y aquí quiero recalcar un testimonio que algún día escuché que me impactó. Cuando era alumno del seminario bíblico nos sacaron de clase. No sabía por qué, yo estudiaba en la noche porque trabajaba de día y estudiaba de noche. Y nos hacen ver un video, un corto de pocos minutos, donde se ve un joven violentado, golpeado, prostituido, un joven homosexual. Y lo que me llamó la atención
es el pastor que se dirigió a nosotros para explicarnos el video. Y este pastor nos dijo, ese joven era yo. Yo era homosexual, yo me prostituía como homosexual, yo me vestía de mujer y cobraba. Pero Cristo me hizo una nueva criatura. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, ni pecado que si nosotros nos entregamos a Él nos pueda rescatar, nos pueda llevar a otro camino. Sea droga, sea alcoholismo, sea prostitución, sea homosexualidad, sea el pecado que sea, mis amados hermanos, el Señor nos hace una nueva criatura. El Señor puede transformarnos. Este pastor del testimonio que les contaba hace un momento, personalmente lo consideré impactante, porque el modo vivendi de él, con que comía, con que se mantenía la prostitución, hombres lo buscaban y le pagaban. Pero cuando encuentra a Cristo, no solo que deja la prostitución homosexual, sino que busca un trabajo en el Señor. Amados hermanos, el mayor milagro de Dios es la transformación de las vidas y las personas. Dios puede transformarlo a usted, sea cual sea el pecado que lo asedia. Dios puede socorrerlo. Dios lo hace una nueva criatura y lo moldea cada día. No importa lo que fuimos en el pasado, porque de esa manera Dios nos reconcilia por medio de Cristo. Cuando vivíamos sumergidos en las prácticas comunes de este mundo, alcoholismo, drogadicción, fornicación, homosexualidad y demás prácticas comunes de este mundo, y al aceptar a Cristo, Dios nos reconcilia porque carga el pago de nuestro pecado a Jesús de Nazaret. Todo el castigo que nos merecíamos lo recibió Jesús. Y ahora estamos reconciliados con Dios. Y reconciliados con Dios, Dios nos ha dado un ministerio a todos los creyentes. A todos. El ministerio de la reconciliación. Dios no nos ha mandado a juzgar a los pecados ajenos. Dios no nos ha mandado a señalar, a criticar, a hablar a las espaldas. Dios nos ha mandado a reconciliar a las personas con Dios. Lastimosamente eso no lo tenemos claro. Los cristianos del siglo XXI somos campeones para hablar del pecado ajeno y no vemos nuestro propio pecado. Y nosotros debemos reconciliar a las personas con Dios, porque Dios nos ha dado un nuevo trabajo, aparte del trabajo que tenemos secularmente, porque nosotros ahora somos embajadores, somos representantes del reino de los cielos. Y me encanta la expresión que dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando usted invita a una persona al culto, la va a ver a la casa, lo trae, lo llama a mitad de semana y usted persiste y persiste hasta que esta persona sigue en los caminos de Dios, usted está siendo un embajador del reino de los cielos. Cuando se posesiona un presidente, van los embajadores de cada país con las cartas plenipotenciarias. Es decir, el embajador es el representante de un reino, de un país, y tiene todos los papeles que lo acreditan. Y eso somos nosotros, pero no de un país de este mundo, porque los países de este mundo hoy están, mañana no están. Somos representantes del reino eterno. Amado hermano, usted tiene un título enorme, grande, tiene un privilegio. Imagínese representar a Dios y a todo su reino, ángeles, arcángeles, querubines, seres vivientes. Usted lo representa porque usted está hablando de Jesús, está trabajando para Jesús, está trayendo a personas a los caminos de Dios.
Nosotros en esta congregación tenemos un hermoso ministerio los días jueves, un ministerio de evangelismo con los niños. Y digo yo que es hermoso porque me pongo a reflexionar a cuántos niños estamos salvando de la droga, del alcohol, de los malos caminos. Porque son más de 200 niños que todos los jueves escuchan la palabra de Dios, que cantan. Quizás no salvemos a todos, pero sí a un número importante de niños que se aparten por otros caminos. Y este ministerio debe ser compartido por todos. Todos debemos trabajar para Dios. Y sin duda alguna es el trabajo más importante. Recuerde que cuando usted trabaja secularmente y termina su edad útil, lo liquidarán unas empresas, otras empresas no lo liquidarán. El empleador humano muchas veces no es honesto y es de conocimiento público que muchas empresas tienen 2 y 3 contabilidades para no pagar lo justo al trabajador. Personalmente, en empresas anteriores, yo recibí utilidades de $5. Era obvio que había más de una contabilidad para evadir el pago de utilidades. Pero Dios no es así, mi amado hermano. Cuando usted trabaja para Dios, no solo que Dios le va a dar lo prometido, le va a dar mucho más, porque trabajar para Dios implica tenerlo a Dios de patrono. Y ese es el trabajo mejor remunerado. Veamos Mateo capítulo 25, versículo 21. Mateo capítulo 25, versículo 21. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Amados hermanos, cuando usted trabaja para Dios, Dios lo va a recompensar, no de manera proporcional. Y aquí el Señor Jesucristo nos habla de ¿qué? De alguien que ha sido fiel en lo poco. Quizás una congregación pequeña, quizás ha trabajado como persona normal de la iglesia en los quehaceres diarios o evangelizando a cada vecino y a cada familiar. Pero ¿qué le dice al Señor? Tú has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. El Señor no va a pagar conforme a nuestras obras. El Señor nos va a pagar conforme a su misericordia. Escúcheme bien, Él no nos va a pagar conforme a nuestras obras. Él nos va a recompensar, nos va a galardonar, nos va a dar mucho más, porque debemos compartir la felicidad de nuestro Señor. Veamos primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Qué ha sucedido, mis amados hermanos? El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas y escuchó cosas que Dios le prohibió hablar. No le cuentes a nadie lo que has visto, pero sí nos adelanta algo. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para los que lo aman. ¡Qué cosa tan maravillosa vio el apóstol Pablo para que nos dé estas palabras! Que nadie ha imaginado tan solo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Después de esta visión que tuvo el apóstol Pablo, él narra todos los sufrimientos que tuvo. Él fue apedreado 2 veces, bajado de un muro, se le hundió el bote en ríos, se le hundió el bote en barcos, 2 veces cada uno. Podemos decir que fue el cristiano que más sufrió, habiendo perdido todo. El apóstol Pablo era fariseo de fariseos, implica que era casado. El apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel, implica que era de familia de dinero.
Todo lo perdió por causa de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué cosas tan maravillosas vio el apóstol Pablo para que diga ninguna mente humana lo ha imaginado? Para que él diga en otro texto bíblico, y todo lo tengo por basura con tal de ganar al Señor Jesucristo. Todo lo tengo por basura. Una persona de familia de plata, una persona con estudios, una persona con una posición política importante. Y todo lo tengo por basura. Amado hermano, ser trabajadores de Dios, tener ese ministerio de reconciliar a las personas con Dios, es el trabajo mejor remunerado. Y el día de hoy es donde más personas están trabajando en ese ministerio. Lastimosamente no en esta parte del mundo. Estuve consultando la lista mundial de persecución del año 2023 y me encontré esta información. Más de 124.000 cristianos fueron desplazados a la fuerza de sus hogares a causa de su fe. Casi 15.000 se convirtieron en refugiados. El África subsahariana, que hoy en día es el epicentro del cristianismo global, es ahora también el epicentro de la violencia contra los cristianos, ya que el extremismo islamista se ha extendido mucho más allá de Nigeria. Por su parte, Corea del Norte vuelve a ocupar el primer puesto de la lista mundial de persecución 2023, el más reciente recuento anual de puertas abiertas que enlista los 50 países donde es más peligroso y difícil ser cristiano. Nuestros hermanos en Corea del Norte, en China, en África están sufriendo persecución. Los gobiernos de Corea del Norte y China prohíben el cristianismo. En China debe sacar usted una licencia para hacer iglesia y solo puede predicar lo que le permita el Estado. No hablando de Jesús, sino hablando del presidente del Partido Comunista. Y nuestros hermanos padecen persecución y mueren por causa del Evangelio. ¿Qué sucede en el África y en el Asia? Los países musulmanes, el Islam, nuestros hermanos musulmanes entran a las iglesias cristianas y disparan sin ver a quién le cae la bala por el pecado de ser cristiano. Eso quieren los musulmanes. Y para el que desconoce, porque muchas personas desconocen esto, amado hermano, dentro del Corán está la yihad. La yihad habla de muerte a los infieles. Toda persona que no es musulmana debe ser convertida o debe ser asesinada. Aquí ellos vienen y ponen sus mezquitas y nadie les dice nada. Y invitan a sus mezquitas, unos van, otros no van. Pongo una iglesia cristiana, pues allá, a ver qué pasa. No somos hermanos de los musulmanes. Ellos tienen un Dios diferente, Alá. Y si usted muere en la yihad, le promete a Alá 100 mujeres para que sean suyas y el vigor sexual para complacerles. Y le promete ríos de leche y vino. Ese es nuestro Dios. Por eso muere Jesús en la cruz, para cada varón darle 100 mujeres. Cuando nos quieren convencer que todos los caminos llevan a Dios y el mismo Dios, esto no es así. Más aún el día de hoy, nuestros hermanos son muy perseguidos por gobiernos que no permiten el cristianismo, más bien lo tratan de excluir, y por gobiernos de fe musulmana. Recordemos que para los gobiernos musulmanes la fe es un asunto de Estado. Esto están padeciendo nuestros hermanos porque tienen claro que el mejor remunerado de todos los trabajos es predicar a Jesús de Nazaret. Predique a Jesús día, tarde y noche, mi amado hermano. No importa el desempleo, no importa la enfermedad, no importa la oposición. Si rechazan al Evangelio, no lo están rechazando a usted, lo están rechazando a Jesús. Jesús es el amigo que nunca falla.
Él nunca lo va a desamparar. El Salmo 25 nos dice así: mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová mi Dios jamás me dejará. Y esto es una realidad. He visto hogares de malos hijos perversos que botan a su madre del hogar por vender el terreno. Pero la señora no quedó desamparada porque era creyente. He visto hogares de malos hermanos, pero Dios no desampara a su pueblo, pase lo que pase. Amados hermanos, nunca se olvide que el trabajo mejor remunerado es predicar el Evangelio, ser embajador en nombre de Cristo. Reconcíliate con Dios, apártate del pecado. Yo te invito a que este año 2024 te enlistes en el trabajo mejor remunerado, ser embajador de Dios, reconciliando al mundo con Cristo. Y te recuerdo lo que nos dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hoy es el día de la decisión, amado hermano. Hoy es el día que usted debe decidirse a trabajar en lo secular, porque Dios no auspicia vagos. Usted debe ser cumplido en las tareas domésticas, debe ser el trabajador más honrado, más honesto, más puntual. Y si no tiene un trabajo estable, buscar un trabajo, sea vendiendo caramelos, vendiendo legumbres, vendiendo frutas, porque Dios no es Dios de vagos. Usted debe trabajar. Segundo, amado hermano, que el Señor nos ha dado un trabajo a todos los cristianos. Somos embajadores de Dios. Como si Cristo hablase con nosotros, por nosotros, reconciliados con Dios. Todos tenemos ese trabajo. Somos embajadores, tenemos que buscar a las personas. Y ese debe ser nuestro propósito este año. No importa lo que estemos pasando o lo que vayamos a pasar. Si usted es fiel en el trabajo para el Señor le dará la corona de la vida. Y ahora usted que me escucha por las redes sociales y que me escucha aquí en el culto, ¿usted desea la corona de la vida? ¿Usted desea la corona de la vida? Trabaje para el Señor. Usted es embajador en nombre de Cristo. Reconcíliate con Dios. No deje de trabajar, porque ese es el trabajo mejor remunerado. Amén, hermanos.